Saludos chicos, este es el video tutorial correspondiente al módulo número 6, que es residuos sólidos y salud. Estamos trabajando el RA 6.1, la guía número 1 de 2 guías, y en este caso nosotros vamos a trabajar, digamos, como un completivo en lo que se refiere al análisis y la identificación de los residuos peligrosos. Nosotros trabajamos con suelo. Nosotros trabajamos con residuos urbanos en el RA pasado y de cómo tomar las muestras e identificarlos. Entonces, en este caso, en los residuos que nosotros no identificamos específicamente, no sabemos cuál es su naturaleza, simplemente vamos a tomar una muestra tomando las precauciones del lugar, o sea, utilizando nuestro equipo de protección y los envases correspondientes, díganse tubo de ensayo o frascos o bolsas si es necesario. Entonces, luego que nosotros tengamos nuestra muestra de nuestros residuos, igual de la manera como sacamos otro tipo de muestras en el R anterior, entonces vamos a proceder a hacer análisis de laboratorio. Entonces, ahora, hay que, para nosotros identificar estos residuos, hay que saber cuáles son las cualidades y las características que tiene que tener ese tipo de residuos para nosotros hablar de ellos. ¿Qué características o qué son los residuos peligrosos? Entonces, en esta definición que nosotros ya fuimos trabajando, nos indica que un residuo peligroso son aquellos residuos no radiactivos, aunque los radiactivos entran dentro de peligrosos, pero como ya se trabajan en, digamos, con una metodología diferente, entonces vamos a trabajar simplemente los que no tienen características radiactivas. Entonces, estos son los cuales por razón de su alta toxicidad, reactividad química, explosividad, corrosividad u otra característica peligrosa causan un daño a la salud humana o al medio ambiente en general. Entonces, tienen que tener para considerarse peligroso una de esas características intrínsecas que se mencionaron. Tiene que ser o de alta toxicidad o de alta reactividad química, de capacidades de explosividad con características corrosivas o corrosividad, entre otras. Pero las principales en realidad tenemos esta. También hay que destacar la parte de inflamabilidad, que no lo dice ahí, y que es una de las características que se consideran peligrosas por igual. Entonces, ¿cómo son generados estos residuos? Entonces, estos residuos son generados normalmente por materias primas, normalmente siempre son ejes de la fabricación. Entonces, por las materias primas en deterioro, significa una materia prima se deteriora, caduca y puede generar este tipo de residuos. Procesos de producción, dígase como los subproductos de una reacción. Para, digamos, producir algo, usted hace una reacción química y obtiene un subproducto. Usted va a tomar el producto que usted quiere, pero el otro lo va a desechar y tiende también a convertirse en algún tipo de residuo con características peligrosas. Entonces, los productos finales, como cuando el producto se caduca, o sea, cuando hay caducidad del producto. Entonces, muchas veces cuando los productos pierden esas propiedades útiles, tienden a convertirse en residuos, pero en algunos casos estos residuos tienden a tener características peligrosas. Entonces vamos a ver cada una de las características y también hablar de qué manera nosotros podemos identificarlas. La primera característica que nosotros vamos a ver es la corrosividad. Entonces, para nosotros identificar una sustancia o un residuo corrosivo, nosotros necesitamos un pHímetro, porque para verificar la corrosividad, nosotros la guía que vamos a utilizar es el pH de la sustancia. Entonces, dice, una solución acuosa presenta un pH menor o igual a 2, es decir, que es ácido, y los ácidos son corrosivos por igual, o va a presentar un pH, ¿verdad?, mayor o igual a 12.5, ya cuando están por 12, de 12.5 en adelante, el pH se considera alcalino, el cual es corrosivo por igual. Entonces, en la escala de pH, que ya nosotros hemos trabajado con ella, si están cerca de las dos esquinas, tanto cercano al 1, o sea, de eso de 2, 1, y cercanos al 12, 13 y 14, ya estamos hablando que tiene cualidades corrosivas. Entonces, para verificar el pH,
o para verificar la corrosividad, nosotros necesitamos verificar el pH, ¿verdad?, de la sustancia, ¿verdad? Y vamos a usar un medidor indicador de pH, ¿verdad?, o un pHímetro para saber cuál es, digamos, el índice de pH o la cantidad de pH que posee esa sustancia. Ya es sustancia porque nosotros tenemos que ponerla en una solución acuosa, o sea, nosotros tenemos que agregarle agua a eso para que poder verificar su pH. Luego entonces tenemos lo que es la reactividad. Entonces la reactividad es simplemente que bajo condiciones normales, las condiciones normales, cuando nos referimos a estas condiciones, nos referimos a una temperatura y presión atmosférica estándar. Es decir, la temperatura estándar se considera de 25 grados centígrados y una atmósfera, ¿verdad?, es la presión atmosférica estándar. Entonces, si en estas condiciones normales, ¿verdad?, se combina o produce un cambio violento o una reacción violenta y en este sentido tiene características bastante inestables, se considera que el compuesto, sustancia, es de alta reactividad y por lo tanto se va a considerar un residuo peligroso. Ahora, ¿cómo nosotros verificamos la reactividad de dicho compuesto? Esto solamente puede ser verificado en un ambiente controlado. ¿Por qué en un ambiente controlado? En otras palabras, un laboratorio. Porque si estamos hablando de reacciones violentas, usted no lo puede hacer en cualquier lugar abierto o en un lugar sin las preparaciones suficientes para lidiar con ese tipo de reacción violenta. Entonces, por eso es un ambiente controlado en laboratorio. Nosotros vamos a inducir ciertas reacciones en esos compuestos. Entonces, así vamos a verificar un ejemplo. Tenemos un compuesto X, ahora mismo no tengo algo en mente, y nosotros vamos a verificar si ese compuesto tiene una alta reactividad con algún tipo de compuesto común, digamos como el oxígeno. Entonces vamos a poner ese compuesto, lo vamos a inducir esa reacción, o sea, vamos a hacer que reaccione con un compuesto en el ambiente, vamos a decir oxígeno, o vamos a decir dióxido de carbono o con agua, y si esto reacciona violentamente utilizando algunos de estos reactivos que se encuentran comúnmente o con estos compuestos que se encuentran comúnmente en nuestro ambiente, entonces podríamos decir que ese compuesto, esa sustancia es reactiva. ¿Por qué? Porque tiene una reacción violenta. No es simplemente que reaccione, sino que tenga una reacción violenta, es decir, una reacción rápida, con algún tipo de explosión, inflamación, etc. Entonces, en el caso de los inflamables, esas características las podemos verificar si es un líquido y tiene un punto de inflamación inferior a 60 grados centígrados o 60 grados Celsius. ¿Qué pasa? Lo inflamable tiene que ver directamente con la temperatura, es decir, arde a partir de cierta temperatura. Por ejemplo, la gasolina es inflamable, ¿verdad? Porque si usted la tiene en un lugar, usted no le tiene que tirar una llama directa, ¿verdad?, muchas veces, para que encienda, sino con cierta temperatura o digamos con cierta cantidad de calor, ellas espontáneamente va a comenzar a arder, ¿verdad? Entonces muchas veces decimos, no, solamente con un fósforo, pero el fósforo posee una temperatura superior, ¿verdad?, a la temperatura límite
para que él arda. Es decir, si, digamos, nosotros tenemos un compuesto que arde a 100 grados centígrados, ¿verdad? Entonces usted lo tiene ahí y usted le tira una cabecilla de un fósforo que ha sido recientemente apagada y esa cabecilla de fósforo está a una temperatura de 200 grados Celsius. Si usted le tira a una solución, o digamos a un compuesto, que si le tiran algo o si llega a tener contacto con algo a una temperatura superior a los 100 grados, va a arder y usted le tira algo que tiene 200 grados de temperatura, obviamente va a haber una reacción de inflamable, o sea, va a arder en este caso. Entonces, esto es como nosotros nos damos cuenta de la temperatura, podríamos decir, o cómo nos podríamos dar cuenta de que ese compuesto es inflamable, simplemente haciendo pruebas de quemar. En este caso, simplemente vamos a quemar la sustancia a ciertas cantidades de temperaturas diferentes dentro de un ambiente controlado. Obviamente sería en el laboratorio. Nosotros vamos a quemar o llevar también la sustancia a ciertas temperaturas y verificamos a qué temperatura arde. Verificar cuando arde, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a hacer una prueba de esa sustancia, vamos a calentarla a X temperatura, vamos a calentarla, por ejemplo, a 100, 110, 150 y así sucesivamente hasta verificar con qué temperatura ella arde en sí. Entonces, si entra dentro de uno de los rangos de que se considera inflamable, entonces nuestra sustancia va a ser caracterizada como inflamable o significa que va a ser peligrosa. También tenemos, que seguramente han visto, que existe prácticamente una clasificación aparte dentro de lo que se refiere a inflamable. Es decir, cuando decimos inflamable con un 0 significa que la sustancia puede estar expuesta 5 minutos a una temperatura de 816 grados centígrados y no arde. O no se produce una llama o no se inflama. En la número 1 tiene que ser una temperatura superior a 93 grados Celsius. En el número 2, o sea, eso es para que pueda arder o que se inflame. En la número 2, en la categoría 2, va a ser entre 38 grados centígrados a 93 grados centígrados. Entonces, va a estar en ese rango que ella se va a inflamar. O sea, puede ser que una sustancia tenga un límite para inflamarse de 50 grados centígrados, entonces va a entrar dentro de la categoría número 2. La categoría número 3 puede iniciar su combustión casi en cualquier temperatura sin ser explosivos y arden con rapidez. Es decir, ellas se encienden o digamos y comienzan a incinerar o tiene esas características inflamables prácticamente en cualquier rango de temperatura, pero no tiene características explosivas, o sea que no enciende de manera explosiva, pero arden con rapidez. Y la número 4 es una combustión de tipo explosivo y que la temperatura para que se comience esta combustión o la temperatura para inflamarse es de 23 grados, es inferior a 23 grados centígrados. Es decir, que prácticamente este tipo de sustancias tienen que estar refrigeradas porque si la temperatura ambiente es 25 grados centígrados, si usted les pone a temperatura ambiente, va a comenzar una reacción de combustión tipo explosiva, o sea que va a prácticamente a explotar y luego arder. Entonces eso es lo que va a pasar con este tipo de clasificación. No por último, seguimos con las características que tienen que ver con sustancias explosivas. Entonces las sustancias explosivas hay dos formas.
tiene una constante de explosividad igual o mayor que el dinitrobenceno, que es una sustancia que con características explosivas igual, y también una de las características puede ser que puede detonar a 25 grados centígrados a una atmósfera de presión. Entonces, es decir, que este compuesto puede implosionar digamos, en un ambiente normal o bajo condiciones normales. Entonces es considerado explosivo por estas características. Ahora, ¿cómo podemos probar estas características de la misma manera? Siempre en un ambiente controlado, dígase un laboratorio. Y vamos a tomar la sustancia. Se toman la sustancia y se somete a las condiciones dadas. Entonces, lo que vamos a hacer en el laboratorio, vamos a tomar esta sustancia y vamos a someterla a las condiciones dadas para que explosione o para que haga una explosión. Claro, obviamente trabajamos en un laboratorio, ambiente controlado, y se van a trabajar cantidades muy, muy pequeñas porque tampoco vamos a querer que el laboratorio explote. Así que prácticamente tanto en lo que se refiere a la parte inflamable, a la parte explosiva y de la reactividad que tiene que ver con obviamente reacciones violentas, se trabajan con pocas cantidades y de manera muy controlada porque no queremos que se prenda el laboratorio en fuego o haya algún tipo de accidente, sí, tomando todas las precauciones del lugar. En el caso, tenemos el último caso, que es lo que tiene que ver con las características tóxicas. Ahora, ¿qué pasa? En las características tóxicas, nosotros la vamos a medir o la vamos a tomar en cuenta tomando en cuenta en sí los efectos del contacto y la cantidad de tiempo de exposición. Y también la cantidad que usted ingiera o la dosis, prácticamente en el caso de que un humano lo ingiera. Las sustancias, por ejemplo, obviamente tienen que hacer algún tipo de daño, porque si no hacen ningún tipo de daño, no importa la dosis. O sea, no importa la dosis ni el tiempo de exposición. Si no hay ningún tipo de daño, no es considerado tóxico. Entonces, ¿qué pasa? Existe la siguiente clasificación dada en humanos. Digamos que la clasificación se concentra en lo siguiente. Tenemos una dosis, ¿verdad? En unidad de medida de miligramos por kilogramos y en algunos casos es de gramos por kilogramos en el caso de los menos tóxicos. Entonces, extremadamente tóxicos, tenemos que usted necesita 1 miligramo por kilogramo, es decir, esta comparación entra de la siguiente manera. Usted va a necesitar, digamos, con un miligramo de una persona o de vamos a decir, una persona que pese 1 kilogramo, entonces ya usted va a tener un efecto mortal, porque estamos hablando de efectos mortales aquí. No es que nos sintamos mal. Siempre se habla del peor caso, siempre se habla de dosis mortales, es decir, con qué dosis usted muere. Entonces, aquí tenemos que ese es considerado extremadamente tóxico cuando un miligramo de esa sustancia, miligramo, ¿verdad?, a una persona de 1 kilogramo le produce la muerte. Entonces eso es totalmente tóxico. ¿Por qué? Porque 1 miligramo es bastante pequeño. Significa que usted necesita muy poco para llegar a un efecto mortal. Altamente tóxico, entonces ya hay un rango de 1 miligramo a 50 miligramos por kilogramo. Es decir, que para yo matar a esa persona o ese ser vivo, yo voy a necesitar más de 1 miligramo por cada gramo que esa persona tenga. Entonces, para obtener un efecto mortal, y se considera altamente tóxico, ¿verdad? Moderadamente tóxico, yo voy a necesitar aún más sustancia, aún más, digamos, de este tipo de compuestos para
poder llegar a una dosis mortal. O sea, yo voy a necesitar una mayor cantidad de ese compuesto para poder matar o generar la muerte a esa persona de 1 kilogramo. Entonces yo voy a necesitar de un rango de 50 a 500 para yo poder dar ese efecto mortal en esa persona de 1 kilogramo. Entonces estamos hablando de miligramos todavía, que es mucho mayor, ¿verdad? Eso es moderadamente tóxico, pero ya ustedes ven que la reacción es mucho mayor. Aquí yo necesito, para llegar a ese efecto mortal, de 50 a 500 miligramos, pero con lo extremadamente tóxico yo voy a necesitar menos de 1 miligramo para poder matar a esa persona. O sea que es extremadamente tóxico porque voy a necesitar menos para llegar a ese efecto. Poco tóxico, ya ahí cambiamos la unidad de medida. Nosotros vamos a necesitar 0.5 a 5 gramos, no miligramos. Recuerden que miligramos, mili, se refiere a, en comparación con el gramo, por ejemplo, 1 gramo, y entonces miligramo es 0.00, a ver si se me queda, creo que 0.1 gramos. Entonces esa es la diferencia de esos miligramos a 1 gramo, o sea, obviamente el gramo es mayor. Entonces en este caso yo voy a necesitar, para los pocos tóxicos, tomando en cuenta el 1 kilogramo por igual, 0.5 o 5 gramos. O sea, yo voy a necesitar mucho más que todo lo anterior para llegar a ese efecto mortal y por eso es considerado poco tóxico. Y por último tenemos prácticamente no tóxico, que voy a necesitar 5 a 15 gramos para llegar a ese efecto mortal por kilogramo de la persona o del ser vivo. Entonces, obviamente, ya en este caso no sería prácticamente nada tóxico. Y así más o menos vemos esta raya que tiene que ver, digamos, con las dosis y las concentraciones para llegar a la mortalidad de un organismo o de un ser vivo. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de su guía hay una pregunta al final donde hay una lista que usted tiene que sacar, en este caso, los componentes o digamos los compuestos más tóxicos de la lista. Tomando en cuenta lo que dijimos con las dosis, mientras más pequeña sea la concentración, más tóxico es. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos menos para matar. No es lo mismo que usted, por ejemplo, diga, ok, yo voy a necesitar 0.1 gramo, vamos a ponerlo en miligramos para que sea más pequeño, ¿verdad? Yo voy a necesitar 0.1 miligramos para poder matar a esa persona. Vamos a decir que pesa 1 kilogramo. Bueno, 1 kilogramo viene siendo, déjame ver, 2 libras. Estamos hablando de un bebé tal vez o algo parecido, digamos un feto. Prácticamente podríamos estar hablando de un animal por igual. Entonces yo voy a necesitar 0.1 miligramos. Ahora, ese en este caso sería extremadamente tóxico. ¿Por qué? Porque yo necesito muy poco para matarlo. Mientras menor sea el número, más tóxico es. Mientras más usted necesite, vamos a decir que yo necesite 27 gramos, 27 miligramos para poder, digamos, tener ese efecto mortal en un ser vivo de 1 kilogramo, y en este caso ya estaríamos hablando de altamente tóxico, ¿verdad? Y sigue siendo tóxico, pero hay una diferencia. Aquí yo voy a necesitar menos para llegar a ese efecto y aquí voy a necesitar más para llegar a ese efecto. ¿Cuál sería más tóxico? El más tóxico en este caso sería la que tiene la concentración más baja, porque yo necesito menos para llegar al efecto de la muerte, o sea, es menos trabajo para llegar a ese efecto de la muerte. Significa que esa persona o ese animal o ese ser vivo que esté expuesto a ese compuesto tóxico va a necesitar muy poco para morirse, o sea, literal. Yo nada más puedo tirar ese miligramo de ese ahí y puede ser que él ni siquiera lo consuma, pero con el tiempo de exposición, tal vez que tenga poco contacto, pero al ser extremadamente tóxico, puede generarle la muerte sin, de hecho, hasta consumirlo en algunos casos,
o inmediatamente lo consume, le produce la muerte, porque era altamente tóxico, sin importar si era en grandes cantidades o no. Entonces, por eso la concentración es bastante importante y que todos los compuestos pueden ser tóxicos, pero dependiendo la concentración que usted ingiera, consuma o que haya tenido contacto con él. También entonces se toma en cuenta el tiempo de exposición, porque no es lo mismo que usted esté expuesto 5 minutos a ese compuesto tóxico, ¿verdad? Que eso fue entrar y salir, que usted esté expuesto un año completo. Entonces ahí también va a haber diferencias porque usted va a absorber más ese compuesto y tal vez puede llegar a las concentraciones mortales. Entonces por eso es bastante importante cuando hablamos de toxicidad, hablar de concentraciones, ¿verdad? Hablar de la cantidad de tiempo de exposición, porque mientras más usted dure expuesto, obviamente mayor será la dosis y mayores serán los efectos de intoxicación. Y también entonces con eso es que nosotros verificamos tanto concentración, dosis, los efectos del contacto y la cantidad de tiempo de exposición, es que nosotros verificamos la toxicidad de estos compuestos. Principalmente en la parte cuando ingerimos hablamos de concentración y también hablamos de las dosis mortales, porque siempre hablamos de la parte mortal porque lo otro no se puede medir. Usted nada más puede tomar en cuenta si está vivo o si está muerto. Lo otro es muy difícil de cuantificar. Entonces siempre ustedes van a encontrar que se van a hablar de dosis mortales. Entonces con esto prácticamente, sí, obviamente quedé de verificar cómo nosotros verificamos si la sustancia es tóxica. En este caso, normalmente se hace con experimentos de laboratorio y es muy difícil trabajar con la parte de la toxicidad de las sustancias. Usted lo que se puede llevar es de las diferentes guías de compuestos tóxicos que hay y a partir de eso usted puede identificar el compuesto, el tipo de residuo, si resulta que es uno de los residuos que están en la lista por sus características tóxicas, entonces ya usted lo cataloga como tóxico. Pero ya para un nuevo tipo de residuo, catalogarlo como peligroso, con características tóxicas, tiene que ser bastante complicado y se lleva muchas pruebas de laboratorio diferentes que no vamos a tratar en esta ocasión. Entonces, con esto terminamos. Espero que hayan o que puedan responder a las preguntas de la guía con esto y cualquier cosa me pueden escribir por los medios correspondientes.